Buenos días. Hoy os quiero hablar del taller sobre la enfermedad física y mental. Sabiendo, como para resumirlo, que la enfermedad es una respuesta a una exclusión o a una expiación. Entonces, en ese taller empezaremos siempre con un poco de teoría para presentaros el aspecto del Dr. Hammer que coincide con nuestra visión sistémica. Más que coincidir, la que apoya, la que enriquece nuestra visión sistémica. Y la visión sistémica de Hellinger ampliada con todas las nuevas observaciones. Y de esta manera, pues podemos ver cómo la enfermedad nace de dos fuentes simultáneas. Por un lado, es el fruto de conflictos no resueltos. Es la somatización de emociones bloqueadas, emociones de rechazo o emociones de autoexclusión, expiación. Eso es una de las fuentes que solamente existe si paralelamente también tenemos una fidelidad a un ancestro que tuvo los mismos problemas. Fundamentalmente es la fidelidad a un ancestro que estuvo en un rechazo, que no pudo asumir una responsabilidad, un conflicto, un drama de su vida y creó una exclusión. Y esa exclusión se va a manifestar entre sus descendientes también, hasta que alguien sea capaz de reincluir lo que fue excluido entonces. Gracias al Dr. Hammer vemos que la enfermedad es dual, con lo cual entra en esos grandes principios de la vida que todo lo que es dual está al servicio de una unificación. Y la enfermedad está al servicio de nuestra unificación y de la aceptación de la rendición a la vida como es. Detrás de la enfermedad hay dos órdenes del amor transgredidos. Uno es el de pertenencia y el otro el de equilibrar el dar y recibir. Y las dinámicas que vivimos inconscientemente son pues yo como tú, a un ancestro, yo excluyo como tú, yo desprecio como tú, o yo me autocastigo como tú, o bien yo por ti, yo pago por ti, o pago por mis propias culpas. Ese doble enfoque permite que la enfermedad pueda ser, digamos, visitada desde cualquiera de los dos, desde el conflicto o desde lo transgeneracional. Y también los dos a la vez, en una misma constelación, puede ser muy rico, si así nos lo indica el guía, representar o buscar la fuente transgeneracional y los conflictos no resueltos por la misma persona. Entonces, en una enfermedad grave, vemos que son varios los conflictos no resueltos, son varias las emociones bloqueadas, son varias las exclusiones. También vemos que en esa misma enfermedad grave, paralelamente a esos distintos conflictos, hay distintas intrincaciones con el pasado. No solo una, sino tantas como tipos de conflictos. Y además, en la enfermedad física, la mayor excluida
perdonad, es nuestra madre. Mientras que en la enfermedad mental, el mayor excluido es el padre. El padre, que es el que nos hace tomar bien la realidad, es el excluido. Y por eso la enfermedad mental es un no aterrizar en el momento presente. La enfermedad mental tiene la característica de lo que hay detrás de ella a nivel transgeneracional son crímenes secretos. Quiere decir, crímenes no asumidos y secretos en la medida en que no solamente el responsable, el perpetrador, escondió su responsabilidad, sino que el resto de la familia protegió, fue cómplice del crimen. Y eso crea en los descendientes una estructura muy particular de la familia con enfermedad mental. En cada generación observaremos esa estructura en que de un modo automático, instintivo, inconsciente, la madre tiene fidelidad al perpetrador y el padre a la víctima, al excluido. Y la madre hará todo para mantener la familia, digamos, unida y solidaria alrededor de ese secreto desconocido. Que nadie se mueva, que nadie cambie, sino la madre tiene la sensación de que algo grave puede ocurrir. Y los hermanos, los hijos, se reparten entre el padre, la fidelidad al padre y la fidelidad a la madre, y uno de los hijos es el que está identificado tanto al perpetrador como a la víctima. Es el que representa el secreto y es el que está al servicio de la reconciliación que la vida, la energía pide a través del perpetrador o del excluidor y de su víctima. Veremos también la enfermedad en los niños, en que hay que distinguir para los niños las enfermedades infantiles, sarampión, rubeola, en que el niño manifiesta una resolución de una emoción bloqueada, de un conflicto que en un principio rechazaba vivir, y cuando por fin se rinde a la realidad como es, pues vive esa enfermedad infantil de resolución. Y las enfermedades, digamos, heredadas, adoptadas, en las que el niño no vive ningún conflicto, sino que dice a uno de sus padres o ancestros, o abuela o tío, yo por ti, yo lo llevaré en tu lugar. Eso es lo que hace la dificultad en las enfermedades de los niños, que las viven desde su amor total, incondicional a los padres, entregándose hasta la muerte a su familia para proteger a su familia. Entonces, esto nos hará ver que todo problema de un niño habla a sus padres, habla a sus mayores y habla de una emoción que no fue integrada. Con los niños también quisiera añadir algún comentario sobre sus problemas mentales y otros problemas que no sabemos dónde clasificar. Los niños autistas, por ejemplo. En el autismo, el niño vive la exclusión de un ancestro que fue totalmente oculto, secuestrado y secreto. Ese ancestro, por una tragedia muy grande, no tuvo permiso para pertenecer, para ser reconocido, para saber quiénes eran sus padres,
Y el niño autista vive exactamente lo mismo que ese ancestro. No tiene permiso para reconocer a sus padres, no puede hablar lo mismo que aquel ancestro no podía hablar con nadie. Y las constelaciones sobre el autismo muestran liberaciones muy grandes, en la que los padres tendrán toda su tarea de reincluir lo excluido, la madre tomar a lo masculino, reintegrar a la presencia del padre para este hijo, y uno de los dos, el que esté presente, ver ese secreto, rendirse ante ese secreto. De esta manera el niño se libera de un modo muy profundo. Hay otros trastornos de los niños que vemos a menudo, como la hiperactividad, la falta de atención, esos trastornos de la atención, que no sabemos si colocarlos en lo físico o en lo mental. Allí simplemente esos trastornos de los niños muestran excluidos del sistema familiar y que los padres no vieron. Entonces, como todo síntoma de un niño son señales a los padres que hay algo que ellos no pudieron ver, por el motivo que sea, que el niño inconscientemente está señalando. Y las constelaciones son realmente espectaculares con todas esas dificultades de los pequeños. En cuanto somos capaces, nosotros los mayores, de ver por fin al excluido, al dolor rechazado, a la responsabilidad no asumida. Bien, van a surgir muchas más preguntas. Creo que ya os he dado pistas suficientes para ver cómo se dirige, ¿no?, la visión sistémica sobre la enfermedad hoy en día, gracias a la integración de toda la sabiduría y el descubrimiento del Dr. Hammer. Entonces, os espero, esperando que les sean gratos y útil ese taller.